Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que hacemos junto a mis geniales compañeros. Está Jorge Vigo. ¿Cómo está Jorge? Muy bien, ¿cómo andan todos? En el ARSAT nos mira aún, aún sin bajar Guillermo Laferrier. Y está con nosotros el joven maravilla, Juan Ostrowski. ¿Cómo está, Juan? Bien, todo bien. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a hacer uno de nuestros especiales de película. Esperemos que tengan el pochoclo, la cerveza, y algún chaleco antibalas, eh, porque vamos a contar la historia del famoso secuestro del avión de Air France que terminó en Entebbe y cómo fue ese rescate. Para lo cual les dimos para ver una película que no es la que más nos gusta. Ahora los caballeros van a contar mejor la historia, pero de todas maneras le decimos que hay más películas, porque la verdad que es una historia muy fantástica, es una historia mandada a fabricar para hacer películas. Antes que nada voy a hacer los parroquiales. Mi nombre es Karina Mariani, siempre me olvido decirlo, y si quieren ver esta historia, los otros especiales de otras películas, las batallas y todo lo que tenemos, el análisis de la guerra que está vigente en este momento, la de Rusia-Ucrania, más historias de la guerra, todo lo que tenemos está en historiasbélicas.ar. Historiasbélicas.ar, esa es nuestra web. Ahí, además de ver todo, van a encontrar nuestro crowdfunding, en donde aceptamos de todo. Tienen para hacer su donación, para ayudarnos a mantener esto vigente y tan bonito como lo ven. Si tienen dudas, si tienen propuestas, nos pueden escribir a historiasbélicas.ok@gmail.com. historiasbélicas.ok@gmail.com. Y no sé qué más tengo que decir. Que para que se suscriban, activen la campanita y compartan esto en sus redes. Les dejamos un segundito, 1, 2, 3, ya. Muy bien, muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. No sé si me estoy olvidando algo, después cualquier cosa lo digo. Pero ahora damos paso a la presentación del tema, niño Ostrowski. Adelante. Bueno, perfecto. En Entebbe, primero importante, Entebbe está en Uganda. Eso es importante señalarlo para saber dónde nos paramos. ¿Qué fue la operación Entebbe? La operación Entebbe fue una operación, como bien dice la palabra, de rescate de aproximadamente 100, alrededor de 100 pasajeros en Uganda, en la ciudad de Entebbe, en el aeropuerto principal de Uganda. Ya era el aeropuerto viejo, digamos, la terminal vieja, pero Entebbe, a poco más de unos kilómetros, está la terminal nueva, que es la que se sigue utilizando hasta el día de hoy, de unos pasajeros que habían abordado un avión de Air France desde Tel Aviv con destino a París y que había tenido escala en Atenas. El secuestro surge apenas iniciado el raid entre Atenas y París. O sea, los secuestradores subieron al avión, como bien muestra la película, en Atenas. Y la operación es justamente de rescate de la población, de parte de la gente que había quedado secuestrada, ¿sí? Porque después contaremos un poco más adelante que no toda la gente que es secuestrada después son rescatadas por distintas circunstancias de lo que sucedió durante esa semana de Entebbe. Antes que nada, es importante entender en dónde estamos parados en ese momento. En primer lugar, estamos parados en 1976. No, hasta ahora hicimos algunas historias sobre Israel, de la guerra de independencia, de la guerra de los 6 días, de la guerra de Yom Kippur. Este es un momento especial de Israel porque es un Israel que ya no es el pobrecito Estado, digamos, en la visión del exterior, ¿no? El pobrecito Estado de los sobrevivientes del Holocausto, de la Shoah, sino que es un Estado que está parado de una manera diferente. Generalmente cuando se habla de la relación entre Israel, fundamentalmente el conflicto israelí-palestino o israelí-árabe, hay un antes y un después de la guerra de los 6 días para atrás y de la guerra de los 6 días y especialmente de la guerra de Yom Kippur hacia adelante. Entonces,
Ya en este momento, la visión que actualmente escuchamos mucho de Israel respecto a cuál es la política que se lleva a cabo con los palestinos, cuál es la política que se lleva a cabo en los territorios en disputa, empieza ya en esta época. Entonces, un punto importante, una situación exterior respecto a cómo se ve a Israel y cuál es la relación de Israel con los palestinos, que ya no es la misma que la que vimos en algunas otras historias que hemos hecho. Y además, en particular, un Israel que ya es claramente el dominio de Medio Oriente, ya es el país, no necesariamente económicamente, pero sí militarmente más importante de Medio Oriente. Y Y después la había parte virado, interna. perdóname que te interrumpa, Juan, había virado bastante en la postura de la izquierda frente a Israel, ¿no? No solo, digamos, Exacto. porque, perdón, te interrumpí, pero como para... No, no, es que generalmente la posición que tiene la izquierda respecto a Israel está muy determinada por los sucesos de la Guerra de los 6 días y el control de Israel sobre lo que generalmente se conoce como Jerusalén Este y fundamentalmente la situación en Gaza y en Judea y Samaria o Cisjordania o el West Bank, como el oyente quiera denominar ese territorio. Entonces, ese es muy importante, fundamentalmente porque, recordemos, estamos todavía en un contexto de Guerra Fría, quedan 15 años más de Guerra Fría, y lo que la izquierda del mundo piensa está muy dirigido respecto a lo que la Unión Soviética sostiene. Y en ese momento la Unión Soviética se ha dado cuenta que, a pesar de que Israel es un Estado que, ya teniendo 28 años, tuvo hasta este momento solamente gobiernos de izquierda, no es la izquierda controlable por la Unión Soviética, no es la izquierda del bloque del Este, no es la izquierda de Polonia, no es la izquierda de Rumania, es una izquierda diferente, es una izquierda democrática. Por tanto, muy rápidamente y especialmente a partir de la Guerra de los 6 días, la Unión Soviética, y con eso empujando a el resto de los movimientos de izquierda, empiezan a ver a Israel de una manera diferente a lo que veían antes. Ya no lo piensan como una base para el control de Medio Oriente, y quien toma ese lugar es claramente Estados Unidos, digamos, que empieza a hacerse más aliado de Israel. Eso en la parte, lo que sería el contexto exterior, digamos. El contexto interior, Israel es un Estado que está teniendo 28 años en ese momento, y que ha tenido 28 años de gobiernos de un mismo signo político, y no solamente un mismo signo político en el sentido izquierdo-derecha, sino fundamentalmente prácticamente del mismo partido. Quien gobierna Israel desde el comienzo de su historia, incluso antes, es lo que hoy es el Partido Laborista, que antes se llamaba Mapai, que en ese momento en realidad era una especie de unión entre muchos partidos de izquierda que se llamaba Alineamiento. Entonces, en cualquier país que gobierna casi 30 años un mismo signo político, el desgaste de la población es evidente. Eso se nota en la película, pero incluso entendiendo el contexto se entiende también el desgaste de un gobierno o de para usar una palabra muy de moda ahora, de la casta política de Israel en ese momento. Recordemos que además al año siguiente Israel tiene un viraje político de izquierda a derecha por primera vez en 30 años. Entonces se nota mucho ese desgaste de la casta política, por decir una palabra que se entiende bastante ahora. Y además, como se ve también bien en la película, un conflicto permanente entre quien era primer ministro en ese momento, que era Isaac Rabin, y quien era su ministro de Defensa y segundo en ese momento, que era Shimon Peres. Dos personajes que desde la renuncia de Golda Meir en 1974, después de la guerra de Yom Kippur, van a controlar el Partido Laborista hasta la muerte de Rabin, o hasta el asesinato de Rabin en 1995. Y a pesar de ser los dos personajes claramente más importantes durante casi 30 años, casi 20 años, o un poco más de 20 años, en la política izquierda israelí, son dos personajes que están enfrentados totalmente. Y eso se nota mucho siempre también en la estuvieron las película. piñas o es solo lo que se ve en la peli? Fundamentalmente a partir de la renuncia de Golda Meir, porque a partir de la renuncia de Golda Meir deja digamos, más allá de que Shimon Peres y Isaac Rabin fueron personajes importantes y estuvieron durante las guerras de independencia, etcétera, eran muy jóvenes en ese momento. Shimon Peres tenía 30 años, Isaac Rabin tenía más o menos esa edad.
Y lo que se va en algún sentido con Golda Meir, con la renuncia, es la gente más grande, digamos. Ben Gurión había muerto Levi Eshkol, bueno, no Y había los muerto Golda Meir, fundacionales. pero políticamente, exacto, exacto. A pesar de que ellos estaban, no era lo mismo. Shimon Peres era como una especie de hermano menor de Ben Gurión, no era un igual. Entonces, de pronto tienen que armar un esquema político nuevo, eh, se estaba sosteniendo muy de a poco. De hecho, lo logran sostener solamente 3 años, pero durante 20 años ellos dos son las figuras más importantes de la izquierda israelí, y se nota mucho en la película cuál es el enfrentamiento, digamos, cuáles son las visiones de ambos, a pesar de que, en mi opinión, la visión que tienen de Rabin está más sostenida por el hecho de que 20 años después es asesinado por los acuerdos de Oslo. Está un poco ahí en ese sentido, Sí, digamos, o sea, baja viéndolo con el línea. diario del lunes. Claro, exacto. Bueno, no Entonces, anticipemos. ese es No el anticipemos. contexto de Entebbe. Creo que es importante, además de, antes de ver la operación y de conocer qué es lo que sucedió, entender en qué momento estaba parado el conflicto árabe-israelí, que es un poco el centro del porqué, digamos, del secuestro, y cuál es la situación política de Israel en ese momento. Bueno, señor Vigo, porque hemos charlado mucho y hasta ahora no hemos secuestrado, pero Ni un un minuto. avioncito de papel. Primero vamos a las películas. Dale. Es decir, que como vos dijiste, hay muchas, pero hay tres que son las más clásicas, digamos, las más vistas, que son las que están en la portada. Eh, yo le diría, lo primero que uno debe hacer cuando abre una película es una recomendación simple. Yo iría a la primera página, o a la página 2, mejor dicho, Ahí voy a pasar así así porque, con los números. sí, así el joven nos Yo le traje. diría Victoria en TV, que es muy famosa porque trabaja Kirk Douglas, y que fue más que nada una película de televisión. Se puede ver Está linda de manera. Blair, que no Está le da linda vuelta la Blair, cabeza, no vomita verde, nada. se salvó de casualidad. Este, después Raidon en TV, que fue un poco más famosa porque aunque era de televisión se llegó a dar en el cine por esos años. Raiden en Así TV que se pueden, se pasaba creo que regularmente en una época por en televisión. un tiempo lo daban todos los días, realmente. Y después está la más nueva, que es 7 días en TV, que yo lo que recomiendo es que ni la vean. No pierdan el Pero le dijimos tiempo. a la gente que la vieran, que la tenían en HBO. Claro, pueden, pero forma parte Desvean. de un entretenimiento siniestro que hacemos. Porque, ¿qué sucede? Las películas que se han hecho en TV, sobre todo por el tipo de hecho que es tan espectacular, ¿sí? Son películas que no puedes llamar positivistas. Es decir, los buenos son buenos, 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 y los malos son malos, malos, malos. Ninguno tiene ningún defecto, ninguno tiene nada. No Es tienen decir, matices. no tienen matices, son películas hechas para promocionar, en el buen sentido de la palabra, una operación espectacular, militar. Es decir, no hay pretensión de análisis ni nada. La que tuvo pretensión de análisis fue la última, que fue un desastre. Eh, eh, Primero, desde el punto de vista artístico, hay una mezcla entre las operaciones o el accionar de la historia con un ballet que Es una coreografía, de eso puedo hablar sí, por el más perfecto de todos los maridos, mm, lo que me cuenta es que es una coreografía, digamos, tradicional, que no tiene nada que ver con la película, ni es ad hoc de la película, claro, y que lo que cuenta, lo que dice, yo no sé, no hablo hebreo, pero lo que dice es como, ¿viste esas canciones como que suman cosas? Y va como haciendo agregados. Y es una coreografía, para los que no la vieron, una coreografía de danza contemporánea sí, muy famosa, muy famosa. claro, es decir, y se nota ese agregado en las distintas apariciones de la danza. Lo que pasa es que la danza de repente aparece, recuerdo una de las escenas, en medio del ataque de rescate. Sí, lo usan Entonces para, si no tienen... claro, uno se pregunta, no sé, atacaron un teatro, es una distracción para que los rebeldes no se den cuenta de lo que pasó. La verdad, en ese sentido me parece desafortunado. Y el otro sentido que me parece desafortunado
es en el planteo cuasi emocional de los dos terroristas alemanes, Tal cual. que tal Casi, vez haya casi sido que les así, tomás pero cariño. Claro. claro, porque tal vez haya habido algún problema por un desenlace que hubo, pero o está excesivamente emocionalmente tratado, o es demasiado superficial y no termina de entenderse qué quieren. Es decir, parece que se meten a hacer eso, pero en realidad no querían tanto. Claro, sí, no, es notable Yo porque tienen, lo quería secuestrar el avión, pero un ratito, no tanto, un poquito. porque O sea que aparte no viste que sé. tienen una cosa, y ahí voy a ser mala, Mm. siempre, pero más. Tiene una cosa interesante. Los secuestradores, bueno, digamos, los secuestradores, los soldados ugandeses, los secuestradores palestinos, no les ponen este corte humano, ¿entendés? De Claro, conciencia, de remordimiento, de bueno, yo soy un librero y acá lo que quiero es una cosa. No, no les ponen. Y es a ellos dos, precisamente, digamos, de lo que hemos charlado y hemos leído. Ella particularmente es la famosa loca de mierda, una mujer sí, totalmente desequilibrada. Le dan como una cosa emotiva, como si fuera un poquito mala. Bueno, está no, bien. claro. ¿A quién no se le ocurrió llevarse un avión a Uganda? Sí, sí, claro, pero me parece que cuando habla con él son las palabras de una madre. Tal Otra cual. cosa, otra cosa fuera de lugar. Por eso me parece que una película a lo mejor tuvo buena intención, pero la verdad, miren un episodio de Los Simpsons, que la van a pasar mejor. Me parece más interesante. En la Paso. página siguiente yo seleccioné de las tres películas, así en el orden en que las presentamos, algunos de los actores, porque son miles de personajes realmente, los que han hecho Isaac Rabin, Peter Finch en Victoria en Entebbe y Anthony Hopkins en el Raidon en Entebbe. Y después también un detalle de la última película, los actores empiezan a ser, salvo tal vez los dos principales, un poco de menor conocimiento, menor categoría. El presidente Idi Amin en la primera película lo hizo Yaphet Kotto, perdón, en la segunda, acá los puse al revés, discúlpenme, y tiene acá una anécdota, no iba a ser él el que iba a ser de Idi Amin, sino que era otro actor famoso en su época y se murió en el plató Uh, directamente. Estaban filmando y se les quedó muerto, pobre hombre. Se lo Así hubieran que, comido pero en homenaje a Idi Amin. claro, claro, pero Xavier Cotto hace un personaje expansivo como el de Amin. La verdad que está bastante bien en el papel. En el papel de Dan Shormon, el comandante táctico de la operación, Fíjate qué paso. Charles Bronson hace un muy buen papel, bueno, muy adecuado también a lo que hizo en toda su vida. Y Harry Julin, que es un buen actor, pero qué sé yo, no sé si le daba el physique du rol para el papel, pero bueno, esos son detalles. Es interesante, pues, El malo, el secuestrador. digamos, el secuestrador alemán, el cabeza de operación alemana. Horst Buchholz lo hace en las primeras películas de Helmut Berger, dos actores alemanes muy, muy conocidos. Y que Buchholz siempre fue un actor discreto, Berger hace un mejor papel. Y Daniel Brühl, que es un buen actor joven, en la última película con estos dramas existenciales que hablábamos. Netanyahu en una de las películas la hace Stephen Max, que me parece que es el que hace el mejor papel, es el que está más adecuado. Richard Dreyfuss en la otra, que también era mucho más joven en esa época, pero Max me parece que tiene un mejor papel. Y lo mismo Simón Pérez. Burl Lancaster, por supuesto, Le estaban muy. regalando a Simón Pérez que lo haga ver Lancaster. Sí, sí, lo estaban levantando, porque Sí. Andrew Cass en la otra película era un famoso actor de televisión, no era tan conocido. Y de la última película, el papel de Birgit Kuhlman, la loca, como dijiste bien vos, lo hace Rosamunda Pike, que creo que de la última película lo único rescatable es ella. Una muy buena actriz inglesa, muy versátil, pero nada más. Nos quedamos ahí. Es decir, no hay. Y hay montones de personajes secundarios, desde la tripulación del avión a, por ejemplo, el papel de Kirk Douglas como un ciudadano reclamando,
por familiares en el avión. Es decir, están las dos primeras están armadas como para ir siguiendo los hechos, bastante bien contados, pero decíamos, como dije antes, positivos, ir sin ninguna búsqueda crítica ni muy analítica. Están buscando los hechos y lo impactante de los hechos. Me parece bien, era lo que tenía que hacerse. Me parece que pedirle más a una película sobre un hecho de guerra, sobre todo así tan real, es demasiado. Es decir, yo No, no quiero... y que tenés que remarla mucho. Vos interrumpinos, Juan, cuando quieras, que tenés No, que iba, remarla mucho para superar lo fantástico del hecho en sí. Del Porque, hecho, claro, claro, claro. si tenés Es una decir, anécdota pequeña y le vas a poner, bueno, está bien, pero acá es que tiene todo, tiene el todo. hecho, claro, el hecho se come toda la historia. Por más arte que le pongas y demás, el hecho se come toda la historia. Exactamente. no, iba a señalar respecto al tema de los actores, esto que dijo Jorge, que para el público general los actores empiezan a ser menos conocidos que los actores anteriores. Por supuesto, Claro, el actor que hace, no recuerdo ahora cómo se llama el actor que hizo de Shimon Pérez en la última película, pero claramente es menos conocido que Burr Lancaster. claro, O el actor que hizo de Rabin es mucho menos conocido que Anthony Hopkins, pero eso está sí. relacionado con un tema de la expansión en los últimos años del cine y del arte de cine y televisión israelí. Ahí ya lo hacen, ya Rabin es un actor israelí que como actor israelí es muy conocido, digamos, es un actor realmente muy conocido y que hizo muchas películas y series respecto a temas de Israel. Entonces también tiene que ver con tratar de captar al público israelí, digamos, para que vayan a ver esas películas. Y también con esta cosa un poco de esto, un poco relacionado con esto de qué mal que alguien que no es negro haga de un negro, bueno, qué mal que alguien que no es israelí haga de un israelí, digamos, está relacionado con eso. Y justamente una de las críticas que tenía respecto a la última película es que, siendo que es una película que en el resto del mundo aparece subtitulada, ¿por qué no los hacen hablar en inglés toda la película en lugar de hacerlos hablar en hebreo y escribir en hebreo y que traduzcan y que uno hable en alemán, digamos? Eso también me parece una pena respecto a dado que están utilizando actores israelíes que obviamente saben hebreo, ¿por qué los hacen hablar en inglés? Para eso hubiesen utilizado actores ingleses o yankees o... Entonces Bueno, ahí también hay creo, una crítica respecto a la claro, última película. lo que pasa es que también hay un problema de mercado. Por Si la película la supuesto, tengo que vender, ¿viste? por Entonces, supuesto, pero a la vez, por ejemplo, pero claro, está en la pero lo misma que vos época de decís, Fauda, que claro, está completamente en hebreo y árabe y la claro, expansión de mercado fue importante. claro, ahí está lo que vos decís. A veces la visión artística no es que pierde la parte comercial porque no sería eso, sino que si una parte de la visión artística que se come las partes importantes. Sí. Le dieron demasiado interés al baile y no le dieron tanto interés a lo que vos decís del idioma en que hablan los actores. Es decir, eso es muchas veces lo que pasa. Una parte, es decir, por hacer algo, y que lo vemos en esta película como en muchas películas, obras, canciones y demás, por poner algo espectacular, se come todo lo que podría haber sido más valioso. Pasa, desgraciadamente pasa. ¿Sí? Este, Avanzo, ¿no? sí, sí, vayamos, porque hay que decir, digamos, estas son las películas. Ahora las películas tienen detrás un escenario para mí importante, porque si no parece que todo resultara mágico o fuera una de esas películas donde al espía principal le encaran una operación nunca hecha en la historia de la humanidad y el tipo saca la billetera y dice, tengo acá anotado lo que voy a hacer. No, es un tema un poco más complicado. Vayamos a la página siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es, porque o qué es lo que sucede, la pregunta es de dónde salen todas estas operaciones, es decir, tan planeadas y tan bien hechas. Más o menos alrededor del 68 empieza a haber operaciones terroristas a lo largo del mundo, particularmente vinculadas a Israel,
de secuestros de aviones, bombas y demás. Uno de los más sonados que está aquí es el secuestro del avión del El Al, que iba Sí, de Londres a Roma y que es desviado a Argelia, y que, a diferencia de lo que va a pasar después en Entebbe, se resuelve con negociadores, pero claro, tardan 40 días en negociar, se liberaron rehenes, rehenes no, prisioneros, para poder levantar el secuestro y demás. Después hubo al año siguiente bombas en Jerusalén. Yo puse la de un mercado, que es una de las fotos más marcadas que encontré, pero hubo una bomba en el consulado británico también. Es decir, empieza a haber una serie de atentados que yo creo que van creciendo hasta en los eventos de septiembre del 72 en Múnich con los atletas olímpicos. otra peli que tenemos que hacer. Otra que hay que revisarla, porque la verdad que es muy interesante todo. Lo que pasa durante el evento y lo que pasa después. Ahora, todo esto va a mover en las Fuerzas Armadas israelíes la idea de la respuesta. Es decir, ¿qué hacemos cuando sucede esto? Y la idea Y que, esa, ¿no? De cuándo viene Juan de no se negocia, no se negocia, no se negocia. Respecto a no se negocia, a la visión, Sí, eh, claramente es de Múnich, como claro, la situación de no se negocia con terroristas, que es la claro, famosa esa frase doctrina de no se la, negocia. la frase de Golda y Meir. además, Exacto. exacto, no se negocia con terroristas, no se negocia con terroristas es no se negocia con terroristas en ninguna situación, sin importar la presión pública. Tanta la presión pública de Múnich fue muy grande también, pero la presión de la operación de Entebbe también, porque hay que recordar que son ciento y pico de ciudadanos israelíes, por supuesto con familia. De hecho, en la película se Claro, ve bien la presión pública al gobierno para que negocien liberar una serie sí, de prisioneros palestinos en Israel y en distintos lugares del mundo, pero la visión del gobierno es no hay que negociar con terroristas. Y es muy sí. clara como consigna a seguir respecto a cualquier otra situación eh, como esta, digamos, ¿no? Pero vos decís que a partir de Múnich es donde ahí la fuerte. Es mucho más claro a partir de Múnich. Sí, 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 totalmente. sí, incluso porque cuando Golda Meir asume eso públicamente, no tiene nada para hacer. Es decir, todo esto que estamos diciendo, que vamos a preparar una contramedida más, todavía no la tiene. Claro. Por eso le va a decir al primer ministro alemán, que era se me escapa el nombre. No, yo no me acuerdo tampoco. No En me el acuerdo si era 70, Brandt, si Brandt, en el creo que es 70, Brandt. a Billy O, Brandt o, le va a decir, por favor, cuida a mis muchachos, porque no tiene nada para hacer. Pero también tiene la política clara de que no puede negociar ni debe negociar. Así que es bueno esto porque el desarrollo político va paralelo al militar, aunque el militar todavía no lo haya alcanzado. Es importante eso. Sí. No hay dos caminos que los separan ni nada. Van caminando hacia el mismo lugar, uno más avanzado que el otro. Entonces, ¿qué sucede? Israel elige de la élite de paracaidistas a hacer otra élite y empieza a entrenar sobre la base de del modelo del SAS. El modelo del SAS, para hacerlo muy sencillo y para la parte en que se aplicó también aquí, es que cuando se selecciona una tropa de élite y se la va a entrenar, se necesita una capacidad física importante, pero lo más importante viene después, o junto con eso, o antes que eso, la capacidad intelectual y la capacidad emocional. No puedo tener un tipo que tenga el físico de Rambo y el cerebro de una hormiga. Ni puedo tener un tipo muy inteligente, pero que emocionalmente no pueda soportar la tensión del mando. Ni alguien que se Desequilibrio. deje, claro, que se desequilibre fácilmente. Con ese modelo que hoy en día se sigue utilizando en el SAS y me imagino que en las principales fuerzas especiales del mundo, Israel o Alemania, como vamos a mencionar brevemente al final,
bajo ese modelo todavía se sigue usando y hoy en día es un problema grave porque el SAS, por ejemplo, no puede reclutar por problema intelectual, ¿Por no qué? porque el físico no le dé, porque no le da la cabeza. La verdad que es terrible, el problema del SAS es terrible y hace años que tiene ese problema. Y me imagino que a otros le pasarán cosas similares. Entonces, esa formación que ha venido después de tantos años es lo que le da al momento de Entebbe, al gobierno israelí, una herramienta militar para utilizar. Y por eso la Te digo operación se algo puede montar. que no, nada que Sí, ver, pero ahora que decís de este problema, hace poco salió un informe sobre el reclutamiento del ejército americano, creo que era. Pero no era de fuerzas de élite, sino incluso, digamos, era como no sé, de reclutamiento común. regulares, sí, tropas Eh, regulares. y precisamente decía eso, ¿no? Que había una muy escasa preparación intelectual, amén de un montón de circunstancias como adicciones qué sé yo, Sí, y eso también. problemas de tratamiento psicológico y demás, pero esto, ¿no? Como que intelectualmente era, digamos, tenían un nivel mucho más bajo no sé, que en reclutamientos anteriores. Me hiciste acordar, perdón, no tenía que ver con elite, obviamente. Bueno, no, pero eso hay problemas. En Alemania no hay liderazgo de fuerzas blindadas, por ejemplo, que exige una preparación intelectual y de trabajo en equipo muy grande. Bueno, prácticamente no hay. Mira. Es un problema mundial ese. Por eso a veces cuando nos empezamos a enfrascar sobre las guerras que hay en el mundo, sobre todo en Ucrania y demás, las miramos como las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, donde la capacidad de todos los que intervenían, intelectual, física, emocional, era descomunal Exacto. frente a lo que hay ahora. Entonces ahora lo que tenemos son resultados mediocres. No le podemos decir, es un periodo mediocre de la guerra, así como mediocre de muchas otras partes, ¿no? Por supuesto. Decime Así si que, paso. sí, vayamos para ir a la operación específicamente. Eh, el vuelo que había salido de Tel Aviv es, como decía eh, Juan, Juan recién, es inmediatamente secuestrados. Son pocos los que están. Uy, estoy trabado con el tema. Es decir, son pocos, creo que son 6, porque el movimiento lo arma un grupo alemán, que era un grupo de la Organización de Liberación Palestina, uno de los tantos grupos que había. Inmediatamente se hace el secuestro, van a Atenas, de Atenas levantan y van a Benghazi, y empieza a tener un problema que después se va a hacer más grande al año siguiente con otro vuelo, y es qué país los recibe y no se enemista con Israel y con todos los asociados de Israel. Es decir, el problema pasa por ahí. Es En decir, ese está bien, sentido, vamos la trayectoria de a mí y de Uganda particularmente es rara. Bueno, él está más loco que un plumero, pero digo, claro. porque tenía en su momento, no sé, Juan, buena relación con Israel. De hecho, creo que uno de los grandes errores del secuestro es que fueron a Uganda, porque, por ejemplo, las milicias israelíes habían entrenado al ejército ugandés. Una empresa israelí era quien había armado la terminal de donde Claro. estaban secuestradas las personas. Entonces, fue muy rápido para Israel saber cuál era la preparación de los soldados ugandeses, saber cómo pensaban los soldados ugandeses, tener los planos de la terminal donde estaban secuestrados los israelíes o la gente del vuelo de Air France. Entonces, tal vez fue un error la elección de Uganda. Era Es elegido cierto Yemen, también ponele. que no Yemen, pero podrían haber tranquilamente, podrían haberse, entiendo también el tema de la distancia, que sea lo más lejos posible, pero creo que pensándolo un poco, dado que hay muchas personas que sostienen que quien financió esto fue el mismo Gaddafi, en el cual pararon para repostar el combustible y arreglar algunas cosas en el avión en Benghazi. Yo creo que hubiese sido mucho más difícil si la misión hubiese quedado en Libia, en Benghazi o en Trípoli o en donde sea que Sí, fuese dentro de Libia, que si fuese en Uganda, porque Idi Amin tenía muy buenas relaciones con Israel, no de paz. La primera paz que firma Israel con un país árabe es en 1978,
pero sí una relación en la cual hizo que el ejército israelí arme al ejército ugandés, digamos, lo entrene, y que una empresa israelí cree la terminal principal del aeropuerto más importante de Uganda, uno de los aeropuertos más importantes de Uganda. Pero en algún momento, dado que, como bien dijiste, Idi Amin estaba más loco que un plumero, totalmente una persona, pocas veces, pocas veces leí sobre una persona que esté tan increíblemente desquiciada como Idi Amin. De pronto viró y se fue para otro lado, y las relaciones con Israel y con Estados Unidos se fueron cortando, y fue relacionándose más con el movimiento panarabista, que había quedado un poco dañado después de la muerte de Nasser en 1970, y con el movimiento, con el panarabismo relacionado con Palestina. Entonces, de alguna manera, Idi Amin es una persona que encuentra, tal vez en este secuestro, la posibilidad de generarse a él mismo como una figura clave dentro del mapa árabe, Claro. y dentro del mundo, porque hay que recordar que más allá de que podía la mayor parte de ser ciudadanos israelíes, seguía siendo un avión de la aerolínea de bandera francesa, ¿sí? Entonces, no es que secuestraron un avión de la aerolínea israelí, secuestraron un avión de Air No, France. claro. Entonces, es un tema, y creo que un poco relacionado está con esto, el por qué fue Uganda, a pesar de que, en mi modesta opinión, fue un error grave para el momento en el cual después se armó la operación, digamos. Fue un error grave para los secuestradores, fue una bendición para Israel el que haya sido Entebbe el lugar elegido para el secuestro. Para gente desquiciada, después de las elecciones vas a sacarse un libro que se llama Sinceramente 2, ahí vas a encontrar a alguien desquiciado. Claro, el problema que tiene cuando van a Benghazi es que, más allá de que podamos confirmar y medianamente confirmar que Gaddafi tuvo que ver con todo, Gaddafi, aunque haya tenido que ver con todo, no lo iba a hacer en el patio de su casa. Es decir, yo te financio, pero no me traigas el avión acá. Salí de acá. Sí. Y el tema con Idi Amin es precisamente su personalidad. El tipo vivió, digamos, dentro de lo que era ya un loco, los 15 minutos de fama de Andy Warhol. Es decir, fue el centro del mundo absolutamente en ese momento. Los tenía ahí el avión, franceses, israelíes, toda la atención mundial puesta en él. Así que fue una locura. Lo que pasa es que también es que estas operaciones hay que verlas también del otro lado. Evidentemente no tenían un plan de dónde me meto el avión, dónde lo pongo. Ya ha pasado muchas veces. Es decir, son planes que la primera parte está hecha, pero no está terminado de hacer. Claro. Voy a salirme de escena completamente. Si ustedes recuerdan el ataque que hubo, el ataque terrorista a esta revista francesa Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, la primera parte medianamente la tenía masticada, pero primero se equivocaron de edificio en la misma cuadra, en la parte del ataque. Se escaparon dentro del tránsito de París y después no tenían plan de escape. No, de No hecho, tenía bueno, segundo uno auto, manda no al tenía... supermercado donde siguen matando gente. Es decir, muchas veces los ataques terroristas tienen eso, tienen como la primera parte violenta masticada y hecha, pero no tienen todo el resto para que puedan funcionar. Muchas veces sucede eso. Es posible que también aquí, cuando Gaddafi le dijo, para un minuto yo te di la plata, pero no para que hagas esto, bueno, no sabían qué hacer y surgió la posibilidad de Entebbe. Lo cierto es que este avión de Air France, en la siguiente página lo vemos, fue secuestrado por un grupo de la Organización de Liberación Palestina y un grupo, un grupo alemán que se llamaba algo así como Rebeldes Callejeros o Resistencia de Callejera, que tenía vinculación con Baden-Meinhof y que en este momento estaban vinculados también con el Chacal, Sí, famoso terrorista. venezolano. Claro, porque también hay que ver otra cosa. Las relaciones entre los grupos terroristas de esta época son muy diferentes a las actuales. Es decir, son relaciones
que tienen que ver más con objetivos políticos, con ideologías, con recursos, no suena muy bien, pero digamos con recursos legítimos obtenidos para este tipo de operaciones. Voy a decir que no había Y tanto no, narco, ponele. claro, después va a venir el problema del narco, el problema del contrabando, el problema del tráfico de personas, es decir, todos los problemas modernos que se han mezclado con el terrorismo. Y el terrorismo, así como la política en general ha perdido mucho de ideología, el terrorismo también ha perdido mucho de ideología y termina siendo buscando objetivos materiales directos, es decir, objetivos de poder. Así que también ha cambiado mucho en ese sentido. El maridaje es medio extraño, más allá de que buscan la liberación de prisioneros, porque incluso alguno, lo he leído por ahí, ha buscado vincular a este grupo alemán, que vuelvo a decir, tenía vinculaciones directas con Baden-Meinhof, con el nazismo, y a través de eso vincular con atacar a población israelí. La verdad que los grupos alemanes terroristas no estaban bastante lejos del nazismo. No lo voy a defender porque no tienen defensa, Hay una, pero no, no, lo que pasa es que hay una cosa ahí, yo también leí eso, que tiene que ver con que los grupos similares, digamos, porque es una época de estas características, los grupos similares, y estamos hablando de Europa, de la Europa libre, porque sí. todavía tenemos Unión Soviética, muro, qué sé yo. em, no tienen digamos, la misma cantidad de ataques a población judía en suelo europeo, Sí, es que cierto. sí tenían el grupo este alemán. Cuando te pones a leer, las conexiones son, las lees y las conexiones son como una súper telaraña. Yo pienso en la época y me parece como que quizás era como un poco más a la Sanfasón, más improvisado, Sí. un grupo de odiadores locos haciendo cagadas, pero lo que dicen, digamos, los que los relacionan con una ideología antisemita más concreta, es que no tenían otros grupos similares tantos ataques a, no sé, restaurantes judíos, sedes diplomáticas judías y demás en suelo europeo como tenían estos. Digamos, lo pongo como para decir por qué me parece que tienen estas. Sí, a ver, la estadística podrá a lo mejor avalarlo, es posible, eh, pero más allá de eso no le encontrás mucho. Eso es No, lo que llama la escúchame. atención. Y además también porque hay otra cosa. Dime. Vende más si yo digo que son nazis. No, pero viste que en la Eso peli, también. notable, en la peli ellos como que tienen como, es una cosa, es Sí, una de cosas de lo más claro. ridícula, porque estás secuestrando un avión, que digamos, que específicamente querés tener rehenes judíos para ir a negociar con Israel, y, Mm, y les da una cosa como, ay, pero ¿no ves cómo nos hace ver que somos alemanes sí, secuestrando judíos? Y sí, hermano, sos un alemán secuestrando judíos. O sea, como que ellos se plantean la esencia misma, ¿entendés? Es como raro. claro. No sé qué Claro, quisieron decir. no, por eso, es decir, esa parte de la historia en que eh, En que decidiste a que la gente no la vea. no, pero ¿sabes qué? Es la liviandad de la Sí, tal historia, cual. o la superficialidad. Pero bueno, más allá de que tuvieran o no tuvieran lazos nazis o intenciones nazis y demás, arman este comando medio engendro para lograr una liberación de prisioneros de ambas organizaciones y demás. Pero bueno, como decíamos antes, había antecedentes de que Israel no iba a ceder. Así que también es débil la operación en el sentido, cuando digo allí, te lo secuestro, entrégame los prisioneros, cuando ya me han dicho 1000 veces que no. Es medio raro. Eh, si bien, como decíamos, en TV no fue la mejor elección, si vamos a la siguiente, el formato, esto es para los que están viendo, a la izquierda hay una foto aérea de la península donde está el aeropuerto y a la derecha el mapa. El aeropuerto está aislado en dos sentidos. Aislado
como para poder ser atacado a solas, pero también aislado para que no sea tampoco tan fácil llegar. Así Claro. que hay que planear un poco más qué es lo que se va a hacer y demás. Y también, como bien decía Juan, está dividido en dos partes, digamos. El viejo aeropuerto, que es donde todavía están los aparatos de control, y la nueva terminal, que es donde están alojados los rehenes. Porque precisamente como está a medio terminar y están los espacios internos casi sin subdivisión, ese espacio como para poder alojar a 200 personas o 100 y pico de personas. Claro. Así que eso es un lugar raro. Pero por otro lado, si vamos a la página siguiente, en Tebe, ese aeropuerto que está cerca de Kampala, la capital y demás, y sobre el lago Victoria, da salida libre aérea hacia Tanzania y hacia Kenia. Claro, que no quiero, Acá no lo quiero spoilear, pero las hacen mierda los de Kenia por ayudar. Claro. Entonces, ¿y qué sucede? Acá hay que reconocer a la diplomacia israelí haber podido conseguir que Kenia permitiera que una vez realizada la operación, los aviones pudieran ir a Nairobi a repostar, reordenarse, porque ahí en Nairobi se va a mandar el avión, uno de los aviones, que va a ser el avión hospital, reordenarse y volver a Israel. Así que la diplomacia israelí acá habrá hecho un trabajo impecable, impecable. Así que políticamente está mal elegido Entebbe, militarmente tenía ventajas y desventajas y sobre todo la ventaja de la evacuación. Lo que decíamos recién, los terroristas no tienen un plan de evacuación, pero el movimiento israelí sí lo tiene. Tiene muy claro qué es lo que van a hacer. Uno de los problemas que tienen, vamos a la página siguiente, es, bueno, ¿qué llevamos? ¿Cómo llevamos? Por el volumen de personal, necesitan llevar aviones Hércules, los C-130, no solo por la tropa que van a llevar, sino por la tropa que tienen que evacuar, obviamente. Así que van a llevar 3 de estos aviones. Van a llevar 2707, uno que va a ser el control de operaciones aéreas, es decir, el que dirige la operación está sobrevolando la operación. Y un Permanentemente, y eso te segundo, iba a decir, ¿no tienen antiaéreos, digamos, todo el tiempo que vuelan y considerando que ya se sabía que podía haber un rescate, o por lo menos estar alerta de que podía haber un rescate o podían ser atacados? ¿No tenía Uganda un dispositivo antiaéreo? a ver, digámoslo de esta manera. ¿Cómo lo vas a decir? Idi Amin un chanta, Ok. bueno, todo el resto venía por ahí. Desgraciadamente, todo el resto venía por ahí. Y esto, ayer lo estaba pensando, cuando pensé que íbamos a tener esta conversación, es lo que alguna vez dijimos. Politizar una fuerza militar y vas a tener un montón de políticos y ningún militar funcionando. Y Claro, acá porque pasa te eso llama la también. atención un poco, loco. Se te van con 4 Sí, aviones, ¿entendés? Estás claro, sobrevolando, los tipos los más panchos. esa debilidad terrible. La verdad que es terrible lo que sucede, eh, pero a ver, estamos en los 70, es África todavía. Sí, sí, sí. Eh, y hablando un poco de lo que decía Juan, me hizo acordar algo sobre que era un avión francés y demás. No se olviden que hasta hace pocos años Francia públicamente llamaba a su zona de influencia la Franc-Afrique. Sí. Es decir, nunca había cerrado su visión colonial y no la ha cerrado hoy. No, recordemos que el tema de la moneda, ¿no? Claro, sí. Entonces, lo que tenés acá todavía es una África no del todo formada. Tampoco está formada hoy, es cierto. Pero Sí. acá era todavía un poco Acá más menos. débil. ¿Eh? Así que, bueno, tienen estos planes de control y un avión, un 707, que va a ser hospital, que va a ir directamente a Nairobi, esperando la evacuación y poder, si sale todo bien y rescatan a los rehenes.
Mientras se está preparando todo esto, que hubo un ensayo, se hizo un simulacro o un escenario del lugar de ataque en Israel para probar lo que iban a hacer y demás. De hecho, se hizo una prueba que creo que en el ensayo duró 55 minutos y en la realidad duró 47 minutos cuando se Mirá. hizo. Así que eso muestra el entrenamiento que hablábamos antes de esta fuerza que habían desarrollado. Se plantea, esto lleva cierto tiempo y en ese cierto tiempo hay una negociación. Y en esa negociación consiguen que los secuestradores liberen al personal secuestrado que no sea israelí. Que ahí es cuando el capitán de la nave y los tripulantes se quedan con los israelíes y el resto es liberado. Eso, Esto también, para los que sí, no vieron, es sinceramente, lo voy a decir en arameo, pero de unos huevos, porque no solo se sí, queda el sí. capitán, se quedan las azafatas, Se quedan todos, se quedan todos. La verdad impresionante. que es impresionante. Cosa que hoy es, cosa que no veríamos ni remotamente, ¿no? Sí, impensado, ¿eh? Impensado. Sí, sí. Y, pero ¿qué sucede? Otra vez el tema de cómo se planea una operación. Cuando todos estos gentiles son liberados, y lo primero que hacen los israelíes en todas partes donde están, lo van a buscar y los interrogan. Un interrogatorio civil, ¿no? Obviamente, de que cuenten qué es lo que hay. Porque con eso completan toda la información de lo que se van a encontrar. Una cosa te quería consultar. Perdón, Decís, Juan, dale. acoto una sola cosita. Eso también demuestra el nivel eh, Amateurismo. de precariedad y de Sí. amateurismo porque más allá de los arreglos que se pueden hacer y la parte diplomática, es ridículo pensar que un grupo medianamente preparado de personas considere bien que estar secuestrando por 4 días más o menos, que es cuando liberaron a los pasajeros que no eran o israelíes o judíos, Sí, porque no liberaron, por ejemplo, franceses judíos, eso sí, no, claro, claro, liberaron, sí. esos los habían separado, de hecho, al segundo día, de hecho, en la película, esto es algo que decíamos recién, el tema de que ellos se piensen, como son alemanes, están secuestrando israelíes y judíos, van a pensar que son nazis, cuando únicamente eran nazis, no nada más que eso. Pensaban, dice, bueno, pero los están separando a los judíos y a los israelíes del resto del La grupo de tripulación. pasajeros y después que después son liberados. ¿Cómo no se les ocurrió, cómo no se les pasó por la cabeza pensar qué es lo primero que va a hacer Israel con esta gente? Y les va a Claro, preguntar en dónde están, cuántos son, si tienen armas, si no tienen armas, si están cansados, si están comiendo, por dónde entrar, cuál es el mejor lugar. Es ridículo que hayan pensado en eso, digamos, en sí, liberar no. gente que estuvo secuestrada y que es obvio que gente que estuvo secuestrada lo primero que va a tratar de hacer es hacer que liberen a los restos o por lo menos por un tema empático tratar de que esos tipos no sigan secuestrando gente. Me Claro. parece que demuestra claramente el amateurismo del grupo conformado, del escuadrón conformado en ese momento. Pero entonces, claro, bueno, ahora tenemos la información completa, sabemos cómo es el lugar físico, sabemos cómo se mueve la gente, dónde come, cuándo come, los horarios, dónde duermen, sabemos todo. Lo único que queda ahora es decidir. Por supuesto, una decisión de gobierno de este tipo es una decisión que trae muchas discusiones, muchos planteos, asunción de riesgo, los miedos nacionales y personales que habrán tenido, indudablemente. Eso en las películas se ve bastante bien, pero hay que tomar una decisión. La discusión del gobierno se ve, no sé si era así, Juan, la discusión de qué hacer o no hacer se ve bien clara. Bueno, vos hablabas de las tensiones Sí, entre Pérez y Rabín, pero, pero también hay otro, digamos, hay otros personajes también ahí diciendo, bueno, esto no hay manera, es una locura. se, Yo, Claro, se nota bastante, pero dado que es muy claro que en esta película el pensamiento, esto que decía Jorge D. es de las 3 películas que presentamos, la que piensa en un contexto un poco más general y no está pensando en, bueno, explicar la operación, sino como darle un tema sentimental, un tema político e ideológico.
claramente es una película que ideológicamente está puesta en una visión anti-israelí y pro-palestina, claramente. Entonces, es difícil saber cuán real recrear. Es cierto, y siempre estuvo claro que Shimon Peres siempre fue, por lo menos hasta el momento que fue presidente en 2007, mucho más duro que Rabin para este tipo de cosas. Pero también hay que recordar que Rabin fue el Ramatkal, o sea, el comandante general de las fuerzas israelíes en la Guerra de los 6 días. Entonces, no es que era un pacifista que venía a plantear la paz de todos los países. No, no era él. Rabin era un militar y uno de los militares posiblemente más importantes, si no de los tres, o el militar más importante de la historia de Israel posiblemente. Digamos, en nivel de conocimiento y en nivel de estar en el momento indicado, en el momento específico, en el lugar indicado, ¿no? Bueno, Entonces es uno de hay que los ver pocos cuánto casos de en los que, esa... perdón, uno de los pocos casos en los que podemos ver cosas que con Jorge y con Guillermo hablamos mucho, sobre todo en las batallas más contemporáneas, que es esa distancia, digamos, entre el comando militar y el comando político, ¿no? Y ahí los tenés juntos. Es bien fascinante eso, verlo. Bien fascinante. Es que históricamente en Israel, siendo un país que está tan basado desde su mismo inicio en las Fuerzas Armadas, es un país donde los políticos importantes hacen carrera, perdón, los militares importantes hacen carrera política después. Esto se vio con Rabin, por supuesto, se vio con el mismo Benny Gantz actualmente, que fue comandante de las Fuerzas Armadas en 2015, del mismo Netanyahu. Otro comandante de las Fuerzas Armadas importante que fue primer ministro fue Ehud Barak. O sea, no es anormal, digamos, es bastante normal que Israel tenga militares importantes en puestos políticos después de su retiro. De hecho, incluso hay una terminología política en Israel que es partido de militar, o sea, un partido de un militar importante que luego de su retiro quiere hacer política y por su papel militar consigue adeptos mucho más rápido que cualquier otra persona que quiera hacer política. Entonces se lo conoce como partido de comandante o partido de general o partido de militar. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es, dado que la posición política de la gente que hace la película es muy clara, hay que ver cuánto de esta discusión entre Shimon Peres y Rabin, siendo que Rabin fue el primer ministro israelí que firmó, más allá de que Shimon Peres era el segundo de Rabin en ese momento, que firmó los acuerdos de Oslo y que por esos acuerdos Rabin fue asesinado, cuánto de la forma en la cual está representado Rabin en esa película es real y cuánto está creado a partir del hecho de que Rabin fue asesinado 20 años después. Okay. Digamos, en el sentido de él es representando en la figura de Rabin el pacifista al cual nadie en Israel lo quiere escuchar porque todos los israelíes no quieren generar una paz y etcétera. Entonces, es cierto que había una discusión, es cierto que había una disputa política más allá de la discusión sobre qué hacer específicamente en este caso entre Shimon Peres y Rabin, pero hay que ver cuánto de ese Rabin Si no se representado en la exacerba, si no película, se exacerba el Rabin exacto, pacifista. exacto, no es una representación de todo un conjunto de personas en esa figura, dado que Rabin es posiblemente uno de los primeros ministros de Israel más conocidos por el hecho de que fue asesinado, digamos. Entonces hay que ver cuánto de eso es. Es cierto que hubo disputas, yo no estaría tan seguro de que esa representación que está mostrando la película sea 100% real. Sí, no, es cierto, lo que uno le queda es que por el peso de la decisión y el riesgo, obviamente, seguramente habrá habido algún tipo de disputa, pero sobre esos elementos, riesgo, resultado, efectos y demás. La forma, ya no, nadie, dado que ninguno la dejó escrita, ninguna memoria, difícilmente podamos saber. ¿Ibas a decir algo vos, Cari? No, que después, no sé si lo tenés en el siguiente, hay toda una preparación también muy de película que tiene que ver con, el plan es, digamos, llegar, ir al aeropuerto viejo, bajar en el aeropuerto viejo, no me entra en la cabeza el tema de los tiempos, porque bajar en el aeropuerto viejo, no sé, pero no había nadie, y bajar ahí el auto, simular, digamos, ser de la comitiva, Sí, hay,
Es, es re complejo y a pesar de que la operación se ha escrito y reescrito miles de veces, claro, el orden de los pasos no está. Lo que sí más o menos todos coincidimos es, se usó una de las pistas y lo primero que hacen es atacar la torre de control del aeropuerto viejo. ¿Por qué? Porque es la que tiene el control del aeropuerto. Claro. Los Hércules son ruidosos, ciertamente, pero bueno, están a orillas del lago Victoria, no creo que haya mucho silencio. Allí está lleno de rodeado de pantanos. Hay una de las películas que lo muestra mal porque muestra la pista iluminada cuando aterrizan los C-130 y eso no fue así, Tal cual. sino que Bueno, aterriza el primero a oscuras y con linternas. Los los del peón iluminan para que bajen los otros. Es el proceso original. Se ataca, como decíamos, la parte vieja por el tema del control del aeropuerto. Entonces vamos a tener un grupo que va a asegurar el control, otro grupo que tiene que asegurar el aeropuerto en general. ¿En qué sentido? Claro, está cerca de Kampala, van a venir seguramente tropas para tomar el aeropuerto, porque en cuanto suenen muchos los tiros, esto va a llamar la atención y alguien va a dar la alarma. Así que hay que bloquear el acceso. Que esté aislado como en una península, eso da una ventaja, pero hay que bloquearlo. Y lo más importante, hay que destruir los aviones de combate, los MiG 15, 16, hay 21 y demás, en tierra, porque se imaginan que despega uno de esos aviones y los Hércules desaparecen en segundos del aire. No hay acá shaft, no hay tanta protección aérea como hay ahora. Así que el segundo grupo va a tener que hacer esa limpieza y ese aseguramiento de todo el aeropuerto. Y el tercer grupo es el que va a ir a rescatar a los rehenes. Está el famoso hecho en la página siguiente, no en la siguiente, en la 13, perdón. Está el famoso Mercedes que se usó para simular que todo el movimiento se debía a la llegada de Idi Amin al lugar donde estaban los rehenes asignados. No sabemos si tuvo tanto efecto o no. ¿Se usó? Sí, pero el efecto final no se lo puede conocer porque además, ni bien llega el auto a la puerta de acceso. llega el auto, pero en la película es como que alguien se da cuenta. Yo había leído también que se habían cambiado los colores de los autos de Amin y que ya no eran más negros, sino blancos, y entonces también se avivan. ¿Qué es lo primero que Sí, levanta la perdiz? Además de que reventaron, digamos, todos los MiG sí, anteriores. claro, sí, no, en realidad nadie sabe muy bien, o digámoslo de esta manera. El plan de llevar el auto está bien, es original y demás. El efecto que haya llegado a tener no lo podemos saber porque de inmediato empezó el tiroteo. Claro. Ya sea de adentro hacia el auto o a la llegada de las tropas, o de las tropas porque vieron que alguno se movió y demás, no sabemos muy bien el peso final que ha tenido la presencia del auto. Pero lo cierto es que ya llegan, están encima de la zona, hay soldados de custodia y además empieza el tiroteo, y aquí aparece algo que es lo más, para mí, lo más particular que tiene esto. Cuando los soldados israelíes rodean la zona donde están los rehenes y van a entrar al edificio, en las tres películas me parece que sucede la duda de Bose del alemán de matar a los rehenes o matar a algún rehén o salir a defender. En casi todas las películas se ve esa escena. Algunas más emocional, otras menos emocional. Lo que él resuelve es salir a defender la posición. Y en esa acción lo matan. Ahora, y yo me voy a sacar de la cabeza todo lo que tiene de humano la operación. La única manera de detener la operación era empezar a matar rehenes. Claro. Es que por eso. Es horrible, pero era lo único que hubiesen podido hacer. Sí, sí, o escudarse en los rehenes también. Claro, los parás a todos y te parás atrás de ellos.
o en el centro de ellos. Hay que ver Eso también cómo también, estarían, digamos, a qué distancia. Es cierto que es raro, y también es raro el tiempo que tardan en reaccionar, por eso es súper, sí, porque como sea, digamos, venís escuchando los tiros, y no es que te sorprende, estás en una situación en la cual estás esperando. atento. Claro, tenés que estar atento. Es una cosa débil. Pero volvemos a lo que decía Juan hace un rato, la improvisación del terrorista. El Y terrorista también, y es un también que no estaban improvisado. solo los alemanes, digamos, que también estaban los Claro, estaban los palestinos. palestinos también. Es algo, y vuelvo a lo mismo. La solución horrible era la única posible. Sí, usarlos de escudo humano, que es Claro, o dicho de otra manera, estuvieron casi una semana ahí. Bueno, ya que estamos acá sentados, y si vienen, ¿qué hacemos? Alguien tendría que haberlo preguntado. Sí, 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 claro, claro. Lo preguntaba Napoleón siempre, si nos atacan por la derecha, ¿ahora qué hacemos? Y estaban tomando un café en ese momento, pero claro, esa es la pregunta clave. Bueno, no había nada, no había nada. Probablemente tenga que ver con el nombre que nosotros le damos. Son terroristas, no son guerrilleros. Ay, no me puedo acordar una película también que con toma de rehenes, que ponen a los rehenes, no me acuerdo si es un micro o qué, un barco, mira, ahora no me acuerdo, pero que los ponen en las ventanillas, Sí, sí, sí. que es la lógica, digamos, los tenés parados ahí Claro. para evitar que... Entonces, claro, no te van a disparar y además no ven lo que vos estás haciendo adentro. Creo que es una película que trabaja Denzel Washington. Creo que sí. Es Eh, una historia en Nueva York, sí. ¿Cómo Pero es? claro, Dale, dale, sí. dale, perdón, te interrumpí. No, 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 estaba comentando eso, no, lo que digas. ¿Cómo es el tema de Netanyahu, el hermano del primer ministro, que es el único de los caídos de los israelíes que van, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, él cumple toda la operación, están evacuando, como todo buen comandante, es el último, va cuidando que nos llevemos todo, que no quede ningún soldado, ningún rehén, nada, nada, nada. Y un soldado fortuitamente dispara y lo mata. Y se lo hiere y bueno, después va a morir. Es absolutamente fortuito. Es una de esas desgracias en el sentido de que todo había salido bien, Claro. el comandante había En la cumplido muy bien película la es al misión. revés, es como que lo bajan de movida, apenas. Sí, no, lo que se sabe es que murió hacia el final, Claro. hacia el final, Sí, pero yo también bueno. había leído eh, eso. De hecho, perdón, de hecho no, Netanyahu no muere en la operación, Netanyahu muere volviendo, digamos, en el viaje en claro, avión. claro, lo hieren y lo tratan de rescatar los médicos, pero la Exacto. herida es fatal, la herida es Claro, fatal. él no muere en Entebbe, digamos, él muere en Sí, el medio sí, del viaje. sí. Claro, igual, y aunque hubiera muerto, lo hubieran evacuado, si no hubiesen dejado el cuerpo Sí, nunca allí, no, ¿no? Pero nunca, si hay una cosa que caracteriza a Israel es que no importa si están muertos o no, los cuerpos siempre vuelven a Israel, Son siempre, rescatados. en todas las instancias. No sé, Jorge, si querés que pase alguna, pero les quería consultar, ¿cuánto dura o sea, el rescate en sí, el tiroteo, el rescate, levantar a la gente, subir a los aviones, una vez creo que son 47 minutos. todo eso es un nada. Claro. En el ensayo habían sido 55 y en la operación final dicen que solo fueron 47, un poco menos. Hablando de gente Bueno, que estaba, eso es lo digamos, que, la- este, claro, eso es lo que valoriza el ensayo en las operaciones militares. claro, bueno, y lo que te separa del terrorismo, efectivamente. Decimos Claro, si querés que claro, pase porque porque nos pasamos la 12 y que nos quedan un sí, par. no, la 2 era un mapa, no, no tiene sentido, pero la 14, por ejemplo, la que sigue al auto, son las fotos de las tripulaciones, el regreso, qué es lo que más fotografiado está. Hay muy poca fotografía anterior, hay poca fotografía de la preparación, lo que es lógico, ¿no? Claro. Obviamente, o tal vez a nadie le interesó darlo a conocer, ¿no? Pero hay mucho del regreso, la verdad, yo no sé si la llegué a poner acá, no, pero hay una foto muy famosa de no sé, un piloto, un soldado que levanta una botella de Johnny Walker de 2 litros, este,
en el festejo, muy simpática, así, lleno de gente, ¿no? Rodeado de gente, la verdad que muy, muy simpática y muy, muy felices, justificadamente. Pero aquí también lo importante es esto. Esto pasó en 76. Al año siguiente, en el 77, si vamos a la página final, se secuestró un avión de Lufthansa. Famoso también. Este también famoso. Este también lo que muestra es que casi nadie ya quiere recibir a ninguno después de lo que había pasado en Entebbe. Y el rescate es diferente, también es bastante espectacular, pero es diferente. El rescate lo van a realizar un equipo del GS-9, que son fuerzas especiales alemanas, con un entrenamiento similar al del SAS y similar al que habían tomado los israelíes, y preparados para estas operaciones. En este caso, el avión, después de dar vuelta por todos lados, donde nadie lo quería retener, termina en Mogadillo, y van a ir 4 alemanes y 2 ingleses, es decir, 4 del GS-9 y 2 del SAS, y van a subir al avión y van a eliminar, creo que son 3 terroristas, y a 3 los matan y uno queda herido. Y claro, estas 2 operaciones disminuyen totalmente los secuestros aéreos. Claro, se Es pasa decir, la moda. claro, porque ya se dan cuenta que no pueden. También uno dirá, o no pueden o no se quisieron sentar a pensar cómo. Sí, hay una cosa También uno podría rarísima pensar de y esa es manera. que impensable para los vuelos ahora, ¿no? Los tipos suben con armas. O sea, Claro, no, bueno, suben con acá armas. en las películas que hablamos hay una película donde se miran entre ellos y dicen, sí, ahora bajan un bolso, lo abren y está lleno de armas. Una cosa Claro, loca, ¿cómo? como Ojo, si nada. hay que pensar que estamos primero antes del 2001, antes de las torres, No, por supuesto. eh, claramente, y Sí, además la década de los 70 es la década más mortífera de la historia de la aviación. Entonces hay que entender que las situaciones respecto a cuál es la seguridad, digamos, hubo también, ahora no estoy recordando específicamente, pero por ejemplo, hacia fines de los 80 hubo un ataque terrorista en un avión que explotó, creo que era de Korean Eh, Air, eh, una cosa El de, así, el de no, de Lockerbie, Panam, el de claro, el de Lockerbie, el que Panam, cayó en Escocia. exacto, el de Una Panam, locura. que fue el accidente que no es un accidente, digamos, el atentado que Sí, hizo quebrar a Panam, digamos, porque no le tuvo que pagar a todos hubo a todas las manera. familias y se fundió por eso. O sea, pusieron algo que ahora nos parece impensado, que es un equipaje que va sin personas, Claro, digamos. una Los locura. metieron, nadie entró, explotó el avión, explotó la bomba, explotó el avión en el medio de una ciudad, digamos, es eso. Y eso pasó no cerquita del 76-77, pasó 10 años después. O sea, hasta Claro. ese momento la seguridad en la aviación era una cosa mucho más lejano de lo que hoy pensamos como seguridad mínima en la a mí, aviación. a Digamos, mí en poner un una vuelo hace bomba en un tiempo me avión y que nadie sacaron una se... pinza de pilar, les quiero decir. Bueno, sí, a mí me sacan un cortapluma de esos chiquitos de bolsillo, una cosa estúpida. Pero claro, lo que pasa es que también hay que ver que en ningún momento, a pesar del éxito que tuvo Lockerbie y demás, el terrorismo ha desarrollado operaciones de largo aliento, planificadas y cuidadas. La verdad, no hay casi nada de eso. Y No, si lo uno que sí mira se cuando, modificó mucho fue el tema, lo que dijiste antes, el tema del el financiamiento, la finalidad claro, y también que- cierta que- red de contención, porque estoy pensando ahora que tenés una serie de países que podían aterrizar tranquilamente. No sé. claro, eso también. Pero también vos pensarlo de esta manera. Ya, hoy en día el terrorismo no son las organizaciones enlazadas como esta. Ahora son lazos muy sutiles, pocas comunicaciones y alrededor de operaciones puntuales y pequeñas. No importa que maten 500 personas. Son cosas puntuales. No hay vínculos. Es lo que se llama el vínculo de red o de núcleo.
Un núcleo no conoce a otro, pero no conoce a los otros 10 núcleos que lo rodean. Y Claro. hay una alta financiación donde entonces sí, los intereses que se buscan son intereses no tan ideológicos, sino de recursos, de lo que Para, sea. para cerrar, les Que, consulto, bueno, ¿qué es lo que ocurre con Kenia? O sea, ¿cuáles son las repercusiones posteriores? Sobre todo la venganza de Amin. sí, bueno, con Kenia se comen unos Con cuantos Kenia, sopapos. Sí, perdón, con Kenia y con los keniatas viviendo en Uganda. Los sí, keniatas eso es viviendo lo en peor. Uganda después de la salida de la operación es una de las mayores masacres que hizo Idi Amin, que es bastante decir, digamos, porque Claro, sí, sí, mataba no se andaba con con chiquitas. pocotería. Exacto. Los que lo pasaron realmente muy mal, más que Kenia en particular, fueron los keniatas viviendo en Uganda, gente que murió. Bueno, no, a ver, si recuerdan en la película, hay un momento en el cual una señora grande entra como en una crisis Sí, nerviosa, que la llevan a que después la película no cuenta más, digamos, ven que se mete en un hospital, no, en una ambulancia y la llevan a se la algún lleva. lugar, no sabemos dónde. Después la película no cuenta más de eso. Esa señora fue internada en un hospital y quedó ahí, obviamente no fue liberada porque no estaba en el avión y por orden directa de Idi Amin fue ejecutada en el hospital, Ejecutada. esta Sí. señora. Entonces las implicaciones respecto a eso son muy importantes para digamos, respecto a cuál es lo que es lo que hace el loco de Idi Amin con Kenia y con la gente. Eh, y eso es importante respecto a qué es lo que pasó con Idi Amin, que además pensaba que se iba a convertir en un mártir de la paz y de Sí, en la un Sí, momento le tiran fraternidad como que entre naciones. puede llegar a ser un premio Nobel. Bueno, señores, nos hemos extendido mucho, así que si no tienen mucho. cosas más para agregar, vamos a ir cerrando. Una cosa, para quienes nos están escuchando en Evox y en Spotify, en la página tenemos todo esto de lo que fuimos hablando. O sea que quédense tranquilos, van y si tienen alguna duda, van a la entrada sobre la película de en TV y ahí van a tener todo esto que tanto Juan como Jorge estuvieron describiendo. Así que dense una vuelta. Y me parece que no tengo más para decir nada, muchachos, solo que los saludo hasta la semana que viene, ¿verdad? Así es, que la pasen muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.